Καλημέρα. Λέγομαι Γιάννης Δημητριάδης. Δεν είμαι παιδαγωγός, δεν είμαι φιλόσοφος, είμαι τεχνολόγος και θα σας μιλήσω για τεχνολογία και για τεχνοφιλία. ¿Vale? Creo que me he equivocado un poco, pero ya tenéis una primera lección de griego moderno, ¿vale? Pues hablaré de filosofía y de enseñanza y de aprendizaje, pero si yo no sé nada de eso, ¿no? Yo he estudiado un montón de años tecnología, soy mecanicos, ¿no? Y hablaré de la tecnofilia y la tecnofobia, ¿vale? La tecnología, la actitud de fobos, de miedo o de amor incontrolado, ¿no? Pues, tecnofilia o tecnofobia en educación. ¿Prohibir los móviles en las aulas o tener inteligencia artificial para todo? Pues no lo sé. En Finlandia, que se supone que tiene el mejor sistema, están quitando los ordenadores de las clases. Pero en todas las charlas anteriores ya se ha dicho que nada, todo es inteligencia artificial y, por supuesto, la educación, ¿no? Bueno, pues también hemos visto que esta jornada es sobre el futuro y la primera cosa que he pensado es que no hay mejor forma de equivocarse que predecir el futuro, ¿vale? No hay mejor forma, podemos hablarlo con todos los economistas que dicen que va a pasar algo y no va a pasar nada, ¿no? Porque, como se ha dicho muy bien antes, la ciencia lo que hace es trabajar con datos empíricos y evidencias. Y esos son sobre el pasado, como máximo sobre el presente. Y luego es la metodología, otra palabra griega, la metodología de cómo hacemos la ciencia. Y algunas veces hacemos un modelo predictivo. Y la mayor parte de las veces nos equivocamos, salvo, por ejemplo, los modelos predictivos ahora de la DANA en Valencia, que no se equivocó, y probablemente los modelos de cambio climático que están basados en evidencia robusta, acumulada y contrastada. Pues, vale, no voy a hablar tanto de futuro, porque soy científico, pero voy a hablar de valores e ideales. Yo, un tecnólogo, ¿no? Pues vamos a poner unas gafas, ¿no? Ya sabéis, las gafas esas maravillosas, sea de Google o no, para hacer alguna predicción sobre el futuro a partir de lo que sabemos en el pasado. Es lo que llaman los ingleses el educated guess, ¿no? Y lo haremos en base a la evidencia solo, o tenemos en cuenta también nuestros valores y nuestros ideales, tanto como yo, como Yanis, como ciencia o como sociedad, donde sociedad es algo raro, ¿no? Pues ha habido muchas revoluciones y cada una de las revoluciones tecnológicas estaban diciendo que iba a cambiar todo, ¿vale? En la educación, quiero decir. Y la radio y la tele decían, el conocimiento llegará a todas las casas, ¿no? No tienes que moverte. El ordenador personal, decíamos, bueno, ya lo tengo al lado mío, entonces ya no necesito ni boli, ni papel, ni nada, como pasa muchas veces, y yo soy muy malo, les digo a los alumnos, no, saca el boli y el papel primero. Pero pensábamos que iba a ser así. O que con la Internet, o lo que es la Wild Web, la telaraña esa mundial,
que podríamos acceder a todo el conocimiento de manera libre y directa. Y ahora ya no quiero decir nada más sobre la inteligencia artificial, ¿no? Pues esas son las revoluciones en la educación. Y esas son las clases de ahora. Sea en el instituto, sea en la universidad. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la revolución? Todo es igual. A lo mejor no todo es igual. ¿Vale? No todo es igual. ¿Y qué cosas cambian entonces? Pues cambian, en vez de la pizarra, poner la pizarra electrónica. En vez de tener un proyector, en vez de tener diapositivas físicas. Y tenemos PowerPoint, ¿vale? Omnipresente. El cambio drástico a la educación va a pasar por el PowerPoint, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque siguen casi el mismo método, porque reproducen las prácticas y la forma de enseñar, en este caso. Pero las tecnologías, y cuando hablo de tecnologías no hablo de tecnologías de transporte, ni hablo de las nuevas tecnologías, porque no todas las nuevas tecnologías son las TIC. Las TIC son específicas, información y comunicaciones. Entonces, cuando hablamos de las TIC, las nuevas tecnologías, nos permiten hacer cosas que son las tecnologías, hacer cosas más rápidas, más escalables, es decir, a no poder usarlo solo en tres casos, más eficientes, conseguir el mismo objetivo con menos recursos y luego llegar a más gente. Y algunas veces hasta, por ejemplo, sobrevivir a la pandemia del COVID. Otra cosa es si la educación, el aprendizaje, era el mejor posible. Probablemente algunos pensarán que mejor quitarlo todo después de lo que vivimos en la pandemia con las tecnologías. Pero, vale, bien todo eso, pero ¿se aprende más o no? Pues sí. Se puede aprender más. Eso no quiere decir que se aprende más. Y se puede aprender más si se cumplen unas condiciones, porque las cosas no pasan porque sí. Puedes aprender mejor idiomas. Escuchar a alguien en el idioma nativo, en un nativo como yo, como habéis aprendido al principio, ¿no? Se motiva más porque es un poquito más variado. Y también, si estableces las condiciones, hasta puedes conseguir cambiar las actitudes, como por ejemplo la colaboración. ¿Y son inocuas? ¿Son inocuas o no? Pues claramente no. ¿Vale? La primera cosa que sabemos es la adicción. Y la adicción está diseñada. El scroll infinito está diseñado por nuestros ingenieros, por nosotros, para que el otro esté enganchado. La atención disminuye, y disminuye cuando la gente aprende en casa o en el paseo, que no puede quedarse más que 30 segundos con la misma tarea. Cuando alguien le dice, pues lo ha dicho Internet, será así, ¿no? Crítico. Y luego hay algunas cosas éticas que probablemente no hablamos mucho. Por ejemplo, nuestros datos. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Quién nos tiene esos datos? ¿Y por qué qué les va a usar? Y cuando usamos el Google Maps o lo que sea, al final perdemos la capacidad de orientación. ¿Quién podría ahora moverse por Valladolid sin tener el Google Maps? ¿Y los beneficios son universales? Pues depende. Esa es la famosa palabra de nuestros compañeros de hace 30 años, de pedagogos, cuando yo di el salto.
de tecnólogo a entender los raros pedagogos, decían, depende. ¿De qué depende? Depende. ¿De qué depende? Del contexto, me decía. Del contexto. Y digo yo, ¿qué quiere decir tu contexto? Puede haber unos cambios positivos y eso todo depende de la sociedad y depende de si sabemos mucho o no, si controlamos nosotros la tecnología y no la tecnología nosotros, si las prácticas son contar cosas o hacer que la gente haga las cosas, si en nuestro entorno qué es lo que va a pasar en nuestra casa y, por supuesto, qué queremos en la educación. Pues, entonces, ¿es un asunto técnico o no? Porque yo soy tecnólogo, es lo que sé. Pues, la aplicación de las TIC en educación son como en la banca, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿eh? Tengo proceso de datos aquí, proceso de datos allá. Pues no lo es, no lo es. Y no puede ser, porque la educación tiene que ver con la cultura. Y la cultura es lo más esencial a nivel humano. Y no hablo de las nuevas generaciones, por supuesto. Es decir, es algo que poca gente dice que es un problema sociotécnico. No es un problema técnico, no es un problema sociológico, es un sociotécnico. Pues, entonces, ¿sí o no en la educación? Pues depende. Por eso no podemos sacar conclusiones sobre el efecto en un entorno controlado de un laboratorio. No lo podemos hacer. Por eso no podemos hacer un estudio con 30 alumnos y decir, todos los alumnos aprenden mucho o no aprenden menos. No. Hay que hacer estudios longitudinales y en múltiples contextos y probablemente en un segundo nivel podremos llegar a una conclusión sobre la parte cognitiva o la parte emocional. Entonces, nosotros que somos científicos, tecnólogos, investigadores, hacemos cosas, impactamos. Pues no. No, es así. Pues no, porque cada vez vamos por detrás de los hypes, de las modas que hay de la tecnología, pero la educación es algo sostenible que tiene que vivir. Y así vemos, por ejemplo, que la Unión Europea ahora mismo no financia proyectos de investigación en aprendizaje mejorado por tecnología porque dice, bueno, lo que habéis propuesto nunca llega a la práctica. Bueno, entonces ya nos quedamos sin dinero, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se hace? Se promueve lo que sería la colaboración entre los investigadores, los practicantes, los que hacen las políticas y hasta con la industria también. Y con los profes, con los alumnos, y eso es el ejemplo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Educación. Estuve dando una charla hace 3 semanas allí. Y allí sus proyectos son conjuntos durante 6 años, no 4, 6 años, para poder llegar a una conclusión de algo que resuelve un problema real. ¿Y nosotros quiénes somos? Bueno, inteligentes, cooperativos, educación, cultura, pues somos gente mayor, como yo, viejos, mayores, viejos, y jóvenes, y pedagogos, y tecnólogos, y gente que va y que viene. ¿Y qué hacemos? Pues nos movemos y juntamos las disciplinas. Es una cosa fundamental. Por eso un tecnólogo puede hablar de pedagogía. Intentamos crear los lenguajes comunes, hasta intentábamos hacer un glosario al principio, porque los tecnólogos decíamos acrónimos y los pedagogos tenían palabras de 5 sílabas. No lo podíamos entender. Y hablamos y nos apoyamos y escuchamos a las profesionales de la educación.
Y hacemos política, proponemos políticas. Y como tecnólogos lo que hacemos es dar soluciones técnicas, ¿no? Pero tenemos criterios. Pues en el aprendizaje queremos que sea ubicuo, que no sea solo en el aula, que sea colaborativo, que no sea solo individual, que esté basado en las prácticas científicas, es decir, la indagación, y que sea accesible por todos. En un contexto general que pudiera ser interoperable, eso quiere decir que no sea solo Microsoft o Google o lo que sea, y que sea escalable, que no pueda funcionar solo para 3, sino para 30.000. Y podría ser robusto, porque si tiene un pequeño error en la aula, la siguiente vez el profe no vuelve con la misma tecnología. Y que sea asumible a nivel de coste. Entonces, claro, esas son unas cosas súper pasadas, y entonces no miramos al futuro. Pues no hacemos inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial empezó en noviembre de 2022, pues no. Nuestro grupo se llama Inteligentes y Cooperativos y lleva 30 años, y yo llevo 40 trabajando en eso, y la inteligencia artificial lleva 80. ¿Y qué hacemos nosotros en la educación con la inteligencia artificial? Por ejemplo, agrupamos alumnos según sus características para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo de verdad. O modelamos las interacciones de la gente para que luego las notificaciones que les vayan llegando estén adaptadas a su perfil. O creamos los apoyos, por ejemplo, para la toma de decisiones éticas. Y hacemos hasta una cosa más rara, que es el bienestar de los doctorandos. Los que han sido y son doctorandos saben que sufren mucho en hacer las cosas. Pues nosotros llevamos haciendo ya un proyecto, nos faltan 3 años más, en las que intentamos juntar, hacer colaborar los distintos tipos de inteligencia artificial con los humanos científicos, profesores, doctorandos, para mejorar el bienestar de los doctorandos. Entonces, ¿con o sin? Pues las tecnologías entran, salen, se adaptan y muchas veces se imponen. Y son productos de la sociedad, donde sociedad puede ser una empresa, o puede ser unos políticos, o puede ser el conjunto de la gente. Y la educación es un bien social. Y entonces la sociedad está en lo que tenemos la tecnología en educación. Pues está, por ejemplo, en el aula invertida, lo que estamos haciendo es que algo que puedes hacer en casa pueda complementarse luego con lo que se hace en el aula. Y eso es, se fusionan los dos espacios. Reflexionamos, intentamos entender si estamos preparados, por ejemplo, a nivel digital, y luego tomamos acciones. Y hemos visto en un proyecto europeo que eso era casi imposible si las acciones de un centro educativo no se compartieran con la misma comunidad. Muchos millones de usuarios de selfie, muy poco impacto. Y, por supuesto, en los datos que hablaré después. Entonces, ¿ciencia ficción o ciencia real? Porque estamos hablando de futuro. Y lo que más imagina la gente son las distopias o las utopías, que son estupendas porque nos crean ilusiones, nos dicen cosas sobre metáforas, y intentamos, y eso se ve, es estupendo en la literatura, en el cine, en todos los sitios. Entonces ya llegará la inteligencia artificial como una mente externa y estaremos en el metaverso y no sé qué. No, vamos a estar en la ciencia real, que como la UNESCO dice, y lleva diciendo, los cursos masivos online, los MOOCs, llegan a millones y millones de personas en todo el mundo. Los recursos educativos están disponibles y algunas veces se han intentado que llegara también un ordenador o un móvil, lo que sea, a cada uno de los niños. Y entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues cambian las cosas y han cambiado y típicamente son cambios conservadores y algunas veces son revoluciones
Y yo soy muy escéptico en las revoluciones científicas. Kuhn decía que las revoluciones científicas pasan una vez cada siglos. Pues probablemente ahora mismo estamos en una revolución, en la educación también. Y entonces, ¿qué pasa? Con la IA generativa, que es el nombre de verdad, no es la IA, es la IA generativa, está allí y está en la educación. Miles de artículos se están escribiendo. Y no entendemos ni la tecnología ni su uso. Y va a haber, intuimos que va a haber cambios drásticos. Yo también participé con colegas, ahora en septiembre, en un artículo conjunto. Decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Y hay muchas cosas que pueden ir bien, como son modelos de lenguaje. Está claro que lo primero será el impacto en el aprendizaje, en la generación de contenidos, a generar planes educativos, currícula, en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, en lo dar realimentación textual, que eso es lo que los docentes tenemos muy difícil de hacer, y a lo mejor ayudar en la toma de decisiones. Entonces, la pregunta fundamental es, estos agentes software, que son agentes software, programitas software, ¿serán autónomos? ¿Serán asistentes? ¿O serán colaboradores? Y hay peligros enormes, y el mayor peligro para mí es que en vez de decir lo ha dicho Internet, será lo ha dicho ChatGPT. Y que nosotros no podamos tener control sobre las decisiones que tomamos. Y muchos problemas éticos. Y los problemas éticos se expresan en dilemas. ¿Qué hago? ¿Doy mis datos a alguien porque yo voy a tener el WhatsApp gratis? ¿Dejo a que se use la inteligencia artificial en los centros de datos independientemente del consumo energético? Y sabéis que el consumo energético es enorme, enorme, y va a ser aún más enorme y la gente no lo sabe. ¿Con o sin TIC? Pues la propuesta es, la reflexión crítica puede ser dar la vuelta a la tortilla a la cosa. Es decir, si lo más normal es que la educación nos quite la reflexión crítica, es decir, lo usamos para justamente criticar lo que está pasando. Cuando diseñamos las cosas, poner los valores humanos y los humanos en el centro y hacer que las agentes de inteligencia artificial colaboren y no nos digan cuál es la verdad. Ajustarnos a los valores y poner estas cosas éticas antes que los demás. Pues un griego, un Élinas, tecnólogos, que habló de filosofía, ¿no?, de ithiki, de anthropos, de democratía, cosas raras, ¿no? Será porque soy descendiente de Aristóteles y de Sócrates, ¿eh? Mucha gente dice, bueno, pero está claro, eres griego, darás clase de filosofía, y además vemos la estatua y Sócrates igual, ¿no? No lo soy, muy improbable que sea descendiente de Sócrates. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que cuando hablamos de la tecnología en la educación, somos enemigos o somos amigos, eso no es un problema solo de los tecnólogos, ¿vale? Es un problema social, de valores, de ideales, y es un problema filosófico, porque la filosofía, como decían los griegos antiguos, mis antepasados, ¿vale?, es la reflexión sobre lo que estamos haciendo, independientemente de las decisiones que tomemos. Christopoli.